de marzo del año 2019. Como ven, justo a mi lado está Nelson Afiuni, hermano de la jueza María Lourdes Afiuni. Vamos a actualizar un poco lo que ha sido la causa. Recordemos que el pasado 29 de este mes, justamente la semana pasada, se había hablado de una condena a 5 años. Es mucho lo que se ha dicho, y lo conversábamos hace algunos segundos, sobre la expectativa que generó el término corrupción espiritual. Ya lo vamos a aclarar con Nelson, pero un poco recordarle a nuestra audiencia que estamos en vivo a través de todas nuestras plataformas digitales, a través de @caraota_digital. Vamos a actualizar este caso, pero para recordarles un poco de lo que han sido estos 10 años para la familia de María Lourdes Afiuni. Recordemos que el pasado 10 de diciembre del año 2009, la jueza María Lourdes Afiuni pues le dio una medida sustitutiva de libertad a Eligio Cedeño, banquero. Le dio ya su libertad por estar preso 2 años sin juicio. Recordemos que esto es violatorio de la ley. Esto que generó la condena básicamente a dedo por parte del presidente en aquel momento, Hugo Chávez. Justamente un día después, el 11 de diciembre del año 2009, pedía en cadena nacional de radio y televisión 30 años. La calificó incluso de bandida, generando pues todo este proceso judicial que ha afectado sin duda alguna de primera mano a la familia de la jueza María Lourdes Afiuni. Ya está con nosotros, como les decía, Nelson Afiuni, a quien le agradecemos por supuesto que nos acompañe la mañana de hoy para aclarar, entre otras cosas, Nelson, porque justamente cuando colocamos la promo de que te íbamos a tener con nosotros acá en Encuentro Digital, en Caraota Digital, la pregunta que más se dio a través de nuestras redes sociales es corrupción espiritual. Es un término que se usó ya hace algunos años en este mismo caso, sin embargo parece que la gente lo olvidara, y necesitamos que por favor seas tú quien le aclare a quienes nos ven a esta hora qué significa corrupción espiritual y cómo afecta a tu hermana en este caso. Bueno, primero buenos días. Bienvenido. Y gracias por la invitación. Lo que sucede es que la gente a veces con tantos problemas se les olvida muchas cosas, y esto comenzó en febrero, marzo del 2010, cuando hubo la audiencia preliminar de mi hermana. Y el abogado José Manuel Graterol junto a Telma Fernández, que en una muy buena defensa, demostraron en ese momento, cuando la fiscal del caso dijo que no hubo cobro, ni pagos, ni promesas de pago, o sea que no hubo dinero. Inmediatamente el régimen entra en pánico, y a los 2 días, la fiscal Luis Ortega Díaz hace una rueda de prensa para tratar de justificar la detención de la jueza Afiuni. Porque resulta que si a ti te están acusando de corrupción y no se demuestra que hay dinero, ni pago, ni promesas de pago, debería darle la libertad inmediatamente. Pero para poder justificar la detención de mi hermana, sobre todo después de que hubo una orden como la del difunto Chávez de 30 años de cárcel, y tratar de complacerlo, ella da una rueda de prensa con unos libros y dice que aunque mi hermana no cobró, ni hubo promesas de pago, de dinero, de nada, ni ninguna propiedad, según sus estudios, ella sintió un placer al dar esa medida cautelar. Y en ese momento que ella dice que sintió un placer, se sobreentiende que eso es una corrupción espiritual. ¿Por qué digo sobreentiende? Porque no hay otro término. Inmediatamente en la tarde de ese día entrevistan al doctor Arteaga Sánchez, donde él dice, bueno señor, estamos en presencia de corrupción espiritual, o sea, lo termina de bautizar. Y de ese momento yo a veces le pido a los seguidores míos, que hay gente que me ha preguntado en Twitter que eso es nuevo, que de dónde salió eso. Bueno, yo lo vengo diciendo desde hace 10 años en mi cuenta de Twitter, igual que la cuenta de José Manuel Graterol. Mi hermana está siendo condenada por corrupción espiritual, porque es una corrupción sin dinero. Y la mejor demostración fue que la semana pasada el juez dictó una sentencia por corrupción donde tiene que ir acompañado de una multa, y resulta que el juez no puede calcular la multa del monto de la corrupción porque no hay corrupción. Entonces, ¿qué aplicaría en ese caso? Porque si no se puede terminar, porque obviamente María Lourdes Afiuni no cobró ningún dinero, entonces ¿cuál es la excusa para condenarla a 5 años? Bueno, como te repito, la condena por corrupción, que supuestamente es corrupción espiritual, basándose en aquella rueda de prensa de Luis Ortega Díaz, pero lo legalmente era que tenía que darle su libertad y la absolución del caso, porque no hay manera de... O sea, todo el mundo está esperando la sentencia, que no la ha sido publicada. Aparentemente hoy mi hermana fue para allá con los abogados, porque parece que la van a publicar hoy, para ver cómo va a calcular él una multa si no hay dinero.
y para ver cómo es que va a publicar entonces la sentencia, porque si tú me dices que es corrupción propia, ¿cómo tú vas a publicar algo de corrupción propia si no hay dinero? Entonces, bueno, estamos en presencia de algo nuevo, algo que están condenando por corrupción espiritual, porque desde hace 10 años estamos manejando ese término, no es nuevo, eso se está manejando hace 10 años. Y también hemos tenido, yo por lo menos he tenido ataques en el Twitter, porque ahora, desde que Luis Ortega ahora está defendiendo la bandera de la libertad junto con todos los venezolanos, le han salido defensores a Luis Ortega. A mí me parece muy bien que ella esté luchando ahora por la libertad, pero no podemos olvidar todos los casos que estuvo involucrado, incluyendo el de mi hermana, la jueza Fiuni, que fue directamente, fue la orden de Chávez, ella la recibió y ella la cumplió, pues, a cabal. ¿Han ustedes analizado qué puede significar el silencio de Luisa Ortega Díaz, quien no se ha pronunciado sobre el caso de tu hermana, al menos no recientemente? Bueno, de verdad que el silencio primero es porque sabe que ella estuvo involucrada en esa sentencia de corrupción espiritual, pero ojalá que ella pudiera, como lo dijo José Mario en estos días, bueno, por lo menos reconoce que tuviste un error ahí, que cometieron un error garrafal con el caso de mi hermana, reconócelo por lo menos, porque ni siquiera ha desmentido la versión, porque sabe que es así, pues no la ha podido desmentir porque sabe que lo que ocurrió a partir de esa rueda de prensa donde ella manejó lo de la corrupción sin cobrar. Y el silencio yo lo asumo, de que ella no tiene una defensa con ese caso, no tiene cómo defenderse de un error garrafal que cometieron ahí. Han pasado 10 años, Nelson, y la jueza María Lourdes Afiuni ha sido calificada en muchísimos análisis que se han hecho en medios internacionales, incluso medios nacionales, cuando se podía hablar quizás un poco más abiertamente del caso de María Lourdes Afiuni, de que ella es una presa de Chávez. Exactamente. ¿Crees tú en este momento, y ya Hugo Chávez pues murió, que se sigue complaciendo esa memoria o ese deseo, esa condena que hizo en cadena nacional, que fuera condenada a 30 años de prisión? Creo que por el sistema judicial venezolano, me refiero. No solamente por Chávez, aunque haya muerto, sino que todo ese conjunto de personas como Iris Varela, como la que era presidenta Luisa Estela Morales, que era muy fiel a Chávez, que le hizo la vida de cuadritos a mi hermana, que está Gladys Gutiérrez, que fue presidenta del TCJ, que ahora todavía es magistrado, también fiel a Chávez. O sea, toda esa serie de personas siguen manteniendo la línea fuerte para que mi hermana sea condenada, esté presa o esté bajo medidas cautelares, porque aunque era una presa del difunto Chávez, la gente fiel a Chávez trató de mantenerla con lo más limitado posible, y lo más, por lo menos ahorita que tiene libertad condicional, no la dejan hablar, pues, y la mantienen pues en un estado de que si te equivocas te meto presa. O sea, ellos todavía mantienen en el ambiente, en el círculo de Maduro, y de hecho todavía todos están, o sea, nadie se ha lavado las manos. Nadie ha dicho, no, mira, vamos a olvidarnos de ese caso. No, continúa el acecho, continúa la presión. Porque esta condena que tiró este juez, después de 1 año y medio, se ve que es una orden de arriba del TCJ de alguien. No sé si es de Michael Moreno, no sé si es de Gladys Gutiérrez, que fue presidente del TCJ, que todavía es magistrado, no sabemos. Pero de que hay una presión, todavía la hay. ¿Qué posibilidades tiene la familia Afiuni, en este caso la defensa de la juez María Lourdes Afiuni, de instancias internacionales? ¿Qué gestiones se pueden hacer para que se logre la libertad plena de la juez? Nosotros inmediatamente, después que mi hermana la detuvieron, yo creo que antes del mes ya estábamos en las instancias internacionales, porque les recuerdo, cuando mi hermana le da la medida cautelar al señor Cedeño, aparte de que ella leyó que no había ningún elemento para mantenerlo más tiempo detenido sin juicio, porque tenía casi 3 años detenido sin juicio, está todavía en el expediente un documento del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU, donde expresamente decía que recomendaban que ese señor fuera juzgado en libertad porque no había ningún elemento. Mi hermana inclusive se apoya de la ONU para dar la decisión de la medida cautelar. Y bueno, al ver que ella se la llevan presa prácticamente, apoyada en una medida de la ONU, ella va a la ONU, inclusive yo visité la ONU, mi sobrina, su hija también, y ya las instancias internacionales le han pedido, infinidad de veces que le den la libertad plena, que le restituyan su cargo, que le restituyan su sueldo, porque gracias a Dios todavía no han podido destituirla, ella todavía es juez titular, que eso es muy importante.
pero resulta que el proceso ha seguido, pues. O sea, con todo el que hemos ido en las instancias internacionales, el gobierno le gusta a la ONU cuando le conviene, pero cuando no le conviene le dice que son injerencistas. Entonces, lo que es igual para el pavo no es igual para la pava, y resulta que ellos no respetan eso, pues. No lo respetan. Para ellos, la ONU les gusta. Ahora cuando lo de Michelle Bachelet ahora opinó, no les gustó. Cuando a mi hermana le dicen tienes que tener libertad plena, no les gustó. Entonces, bueno, ya se ha ido a instancias internacionales y no se consigue absolutamente nada con las instancias internacionales. Acá no le hacen caso, o sea, eso es como si ellos no existieran. Ahora, aclarar un poco también, ya la jueza María Lourdes Afiuni básicamente cumplió condena de 4 años, quedaría 1 año, sin embargo, el tema de la presentación y otras cautelares suman a este caso para reducir esa pena. Sí, según los abogados, ella con los 4 años de pena, de cárcel que tuvo, y todas las presentaciones, restricciones, todas esas medidas cautelares prácticamente tiene la pena cumplida. Lo que sucede, como le estaba comentando la semana pasada a algunos amigos, le dije, mira, ellos el deber ser o la ley jamás la cumplen. A mí no me sorprendería que ellos de repente agarren y digan, mira, te falta 1 año de cárcel, pan, y se la lleven presa. Pero por ahora el juez le mantiene las medidas cautelares: prohibición de salir del país, presentación cada 30 días, no puede hablar a la prensa, no puede utilizar las redes sociales. Entonces, bueno, por ahora siguen las medidas como las tenían. Quizás, Nelson, la gente o el ciudadano pueda ver este tipo de casos ajenos a cada una de las personas. Sin embargo, hay más de 900 presos políticos según el Foro Penal venezolano. Hay gente que lamentablemente no tiene rostro, no tiene visibilidad, al menos mediática, con este tipo de detenciones. A ustedes, desde hace 10 años, ¿cómo les ha cambiado la vida? Porque la jueza María Lourdes Afiuni ha pasado y ha quedado además en memorias, en libros, todas las violaciones de derechos humanos que sufrió. Fue violada, ella en una audiencia pues contaba con detalle todo lo que había pasado, decía que ella estaba reconstruida. El 25% de uno de sus senos básicamente lo perdió por una patada que le dio una custodia, y podemos ver en las pocas apariciones públicas. Hace unos días coincidí con ella, obviamente no me pudo hablar durante la reunión de la comisión técnica que está en la ONU, me la encontré en una calle de Caracas y el temple que tiene pues es de admirar. Pero ustedes como familia, ¿cómo han asumido esta nueva condena y estos nuevos pronunciamientos del caso que pareciera no terminar? Bueno, de una cosa estamos claros, esto no va a terminar hasta que esto cambie, porque el caso de mi hermana es un caso, bueno, 100% político, y va ligado directamente proporcional al régimen. El día que salga el régimen, ese día el caso de mi hermana cambiará, porque es una línea trazada que tienen con los jueces rojos del horror que están directamente ligados con este caso. No van a, este caso ya estamos claritos que no va a cambiar. Yo, por lo menos en mi parte y mi familia, estábamos muy seguros de, mucha gente decía, oye, que después de 1 año y medio el hombre va a dar una audiencia y va a dictar sentencia, ¿será que la van a absolver? Y yo estaba clarito que no la van a absolver, porque a ellos no les conviene que mi hermana esté en libertad plena y pueda hablar a la prensa para contar todas las barbaridades que vio en ese expediente. Y esta gente es como siempre he dicho, esto es un régimen de publicidad. No pueden tener a alguien que les vaya a decir todo lo que había en ese expediente. Lo que te puedo decir que estamos ya nos cambió la vida. Ya hace 10 años para acá, la familia Afiuni, por lo menos yo, que no era nada político, yo era una persona que vivía como en una burbuja, que no me interesaba, hasta ni sabía los nombres de diputados, quiénes eran los ministros, nada. Nos cambió la vida completamente a todos en la familia Afiuni, y bueno, hemos aprendido a vivir con esto y sobre todo apoyando a mi hermana, porque ella es la más fuerte de todas. Parece mentira, la más fuerte de todas es ella, es la punta de lanza, y sabemos que esto no va a terminar acá. Inclusive cuando cambie el régimen, cambian las cosas, porque tengo mucha fe que esto va a cambiar. La vida a ella le cambió ya, o sea, ya ella inclusive es otra figura, una figura pública. Tenemos que cambiar eso en el Poder Judicial, del efecto Afiuni. No puede ser que todos los jueces estén aterrados porque todo el mundo dice te va a pasar lo mismo a Afiuni cada vez que van a tomar una decisión. Eso tiene que cambiar, eso no puede seguir. Pero bueno, ya familia, como estábamos, te repito, ya es otra.
ya cambiamos todos con este caso. Justamente ese efecto Fiune ha ocasionado que ella no tenga comunicación con nadie. Nadie se le ha acercado quizás o a través de un mensaje de texto, no sé, de alguna vía de comunicación. Compañeros jueces de ella o colegas se han acercado o se han aislado simplemente por ese temor de poder pasar por lo mismo. La gran mayoría se ha aislado. Gente que le pedía consejos, gente que le pedía que le revisara sentencias, porque mi hermana tenía un alto índice de condenatorias porque ella no tenía juicios atrasados. Entonces muchísimos jueces iban a pedirle consejos y resulta que, bueno, los que han seguido fieles al régimen para no perder su trabajo se han apartado de ella. Hay otros, por lo menos ahorita ella tiene un abogado que se llama Juan Carlos Goitía, que era de una corte que lo jubilaron tempranamente porque no era del régimen, pues entonces lo jubilaron de forma prematura, que es ahorita el abogado, uno de los abogados de ella, porque así como los fiscales del caso se han ido del país o se han renunciado, los mismos abogados de ella algunos se han ido del país, entonces también se ha cambiado un poco la defensa. Bueno, el caso de José Amalio, que también fue perseguido. Sí, no, José Amalio fue perseguido, se tuvo que ir del país. Pero resulta que muchos, los jueces que están quedando ahorita en el Poder Judicial, prácticamente son todos alineados con el régimen, que los conocía mi hermana y ya, o sea, no los tratan. Hay otras personas en el Palacio de Justicia que la tratan muy bien. No puedo decir quiénes porque no vaya a hacer que les tomen represalias y los persigan y los voten. Pero para que tú veas, hay mucha gente allá que la tratan muy bien y con mucho respeto, pero la gran mayoría de los jueces no. En el caso de tu hermana Nelson, hay varios nombres que quiero plantearte y que me respondas que han significado durante estos 10 años y sobre todo si puede haber perdón luego de toda esta historia tan oscura que ha rodeado lamentablemente a tu hermana, la jueza María Lourdes Afiuni. Te los voy a ir nombrando uno por uno y tú me los vas definiendo según lo que pueda sentir o pueda significar en todo este caso. Hugo Chávez. Lo que significó, sí. Un verdugo que dictó una sentencia sin saber lo que estaba pasando y de verdad que, o sea, no puedo, esa rabia no me la puedo quitar. Ali Paredes. Una persona con muy poca inteligencia, que solamente le quiso hacer la vida imposible a mi hermana por órdenes, pero es un pobre ser. Luis Ortega Díaz. Maquiavélica. De verdad que fue la máquina de todas estas intenciones, no solamente la de mi hermana. Para mí es una maquiavélica. María Lourdes Afiuni. Una héroe. De verdad que para mí mi hermana es un símbolo de fortaleza y héroe y de lo recto, de lo correcto en un tribunal. Nelson, bueno, nos quedan pocos minutos para despedir esta entrevista. Te agradecemos mucho de verdad tu presencia porque además es muy valioso que estén acá para que se dé a conocer. Hay gente que lamentablemente por tantos problemas que además vive Venezuela van olvidando estos casos. Lo cierto es que hubo incluso saña, ustedes ya lo han dicho en otros momentos, María Lourdes Afiuni fue recluida en el INOF, aun y cuando se sabía que había muchas personas que estaban condenadas por ella y que corría peligro. Se denunció en repetidas oportunidades las violaciones de derechos humanos que estaba viviendo en este centro de reclusión. Sin embargo, pues tuvo que pagar una condena y sigue con este lastre, por llamarlo de alguna manera. ¿Tiene fe en que esto pueda cambiar pronto? Yo tengo fe que sí, que va a cambiar pronto y vamos a tener una mejor Venezuela y una Venezuela con justicia. La necesitamos a gritos, una Venezuela con justicia. ¿Volvería María Lourdes Afiuni a estar en los tribunales venezolanos para ejercer justicia que sea real y que no se maneje por un brazo político de cualquiera que sea el presidente de turno? Entonces que ella tiene mucho que dar todavía como juez. Lo único que ella me dice que después de haber estado presa le costaría mucho dictar una sentencia para alguien que fuera a una cárcel en Venezuela. Ella dice que ahí eso le costaría mucho porque ahí cambió. Después que ella pisó una cárcel aquí en Venezuela, en las condiciones que está, ella lo pensaría mucho para mandar a alguien a un recinto de esta naturaleza. Pero sí tiene mucho que aportar como juez. Aunque te voy a decir algo, ella lo que quisiera y desea es llegar a ser fiscal general de la República. Nelson, recuerda tus redes sociales, por favor, para que la gente te siga y te escriba. Bueno, en Twitter es Nelson Afiuni, @Nelson Afiuni. Y en Instagram es al revés, Afiuni Nelson.
Allí lo tienen entonces. Bueno, nuestras redes, por supuesto, @Caraota Digital en todas las redes sociales. La entrevista completa la va a poder ver no solamente nuevamente aquí en Instagram, sino también a través de nuestra plataforma en YouTube. Te agradezco mucho. Ay, muchas gracias. Tu compañía. Estábamos conversando con Nelson Afiuni, hermano de la jueza María Lourdes Afiuni. Les agradecemos muchísimo su presencia, su compañía a través de Encuentro Digital y por supuesto cuando surjan informaciones importantes las va a tener por esta vía. Feliz día para todos.